A veces a mí no me gusta tratar estos temas porque hay gente que tienen cierta sensibilidad y se siente tan ofendido. Y me refiero básicamente, señores, a aquellos cubanos que decidieron, después de la revolución cubana, valga la redundancia, decidieron emigrar hacia los Estados Unidos, Miami. Y uno, analizando, después de una discusión que tuve con algunos amigos este fin de semana, llegué a la conclusión que esos que emigraron durante y después de la Revolución Cubana, emigraron hacia los Estados Unidos, básicamente hacia Miami, no era más que refugiados económicos. Se fueron después del embargo. Fíjense que la Revolución Cubana inicia en el año 1953 y culmina en el 59, cuando Fidel Castro llega a ser presidente de Cuba. Pero el embargo que hizo Estados Unidos fue en el 58. Fue casi antes de Fidel Castro llegar a la presidencia. Ya comienzan los Estados Unidos a practicar el embargo. Y yo me puse... Un bloqueo económico. Sí, un embargo es un bloqueo totalmente económico. Entonces yo me puse a analizar esa parte ahí y veo que algunos cubanos han vivido de la desgracia de Cuba. ¿Cómo? Han vivido la desgracia de Cuba. Tú ves que esa gente que vive en Miami se ha mantenido todo el tiempo denigrando el gobierno cubano, pero en beneficio de ellos, en términos económicos, han creado una clase en Miami que odian totalmente a los cubanos que se quedan en su momento ahí. Odian totalmente a los cubanos que se quedan en su momento ahí en Cuba. Y usted se puede analizar, por ejemplo, cuando Celia Cruz, que se va en el año 1960 de Cuba, ella le sale corriendo supuestamente al gobierno de Fidel Castro en el 60. No fue el gobierno de Fidel Castro. Fue que ella entendió que ahí en Cuba no iba a progresar en términos económicos, ni en términos de su profesión. Ella sabe que iba a estar limitada únicamente a los nacionales cubanos ahí y que no se iba a poder expandir en todo el mundo. Y salió gritando, salió a Miami a comenzar a hablar, de potricar la revolución cubana encabezado por Fidel Castro en su momento, y a partir de ahí comenzaron los cubanos que radican en Miami a vivir de eso, a atacar y alegrarse de la desgracia de Cuba. Sí, porque ellos ponen a los Estados Unidos como si es un país bueno y ponen al régimen cubano como si es un país, como si es un presidente malo. Y dicen que en Cuba se está pasando hambre. ¿Pero por qué en Cuba se está pasando hambre? Por el maldito bloqueo que le tienen los yanquis a Cuba. Quítale el bloqueo económico, como dice el compañero Enrique. Quítale el bloqueo económico. Que ningún barco podía llevarle medicamento a Cuba. Ningún barco podía llevarle alimentos, ningún barco podía llevarle petróleo. Fue Chávez después, cuando ganó Venezuela, cuando ganó la presidencia de Venezuela, que agarra y le metió un buque allá de petróleo. Pero ¿y cómo es que funciona esto? Yo no entiendo cómo es que los cubanos de Miami, como dice el compañero Enrique, viven ¿saben lo que quieren? Yo he visto cubanos, porque son una basura, son escoria. Agarran, los cubanos que radican en Miami, agarran y tú lo ves, Enrique, que deben de presionar más todavía a Cuba, oye. No, ellos viven atacando a los que viven en Cuba y defendiendo a los Estados Unidos, porque es que de eso que ellos viven. Ellos viven bien. Oye, ellos viven de eso. Y todo aquel que se opone o que está a favor de Cuba, ellos lo sacan del círculo. Lo meten en la lista negra. No es un artista que cante en Cuba que puede ir a cantar en Miami. No. Ellos le bloquean, pero fíjate, este cantautor es un artista bueno que murió, creo que fue en el año 2022.
Me refiero a Pablo Milanés. Pablo Milanés. Pablo Milanés, que murió en Madrid, España. Muere Pablo Milanés. Pero yo lamento mucho de Pablo Milanés, que él se da cuenta que la revolución cubana no era tan buena en el 92. Ahí que se da cuenta. Y no coge para Miami porque le tenía miedo a los cubanos que estaban allá, bloqueando a todo el que era cubano y que no se había decidido irse en contra de la revolución. Y como Celia Cruz fue la mujer que salió de ahí y comenzó a expandirse, esa era la dura artísticamente. Celia Cruz. Pablo Milanés en el 92 se da cuenta que la revolución fue un error y va y se refugia a Miami. Allá coge Pablo Milanés. Entonces, los cubanos que viven en Miami, no querían saber de Pablo Milanés. Y por eso tuvo que coger para Madrid. Y allá mudé a Madrid. Para Pablo Milanés. Y eso es lo que da pena. Eso da pena. Porque si hoy Cuba está así, es fruto de esos cubanos traidores que salieron de Cuba a denigrar a Cuba a favor de los Estados Unidos, los presidentes de Estados Unidos, a favor de ellos, pero en busca de su mejoría, Enrique, tiene que decirlo porque... el problema que tiene Cuba no es el régimen cubano, es el bloqueo económico. Y lo que a mí me choca es que ellos hablan de la democracia, pero la democracia que le conviene a ellos, porque automáticamente ellos bloquean la gente que habla a favor de Cuba. A mí me dice mucha gente, tú no has ido a Cuba para tú saber la situación económica que tiene Cuba. Yo lo que veo es que la esperanza de vida de Cuba está por encima de cualquier paísito, por encima de República Dominicana. Cuba tiene una esperanza de vida por encima de muchos estados de Estados Unidos, porque los datos están ahí. No, Otra Pablo, cosa. sí, no, Pablo. Sí, la esperanza de vida de Cuba ahora, está por encima Pablo, de los hay que medir 78 también, años. Pablo, hay que medir también ¿Qué la sucede? alegría de esos cubanos, cómo viven ellos, porque Así tú sabes no, cómo viven Pablo. allá realmente. Esa gente pasa muchísima hambre, Pablo. Así no. ¿Cuál Tú tienes que hambre pasa ver, en Cuba? tú tienes ¿Cuál que hambre ver, pasa en oye, tú Cuba? tienes que ver que aquí ¿Cuál viene un hambre pasa en cubano, Cuba? aquí viene un Porque cubano tú vienes aquí, y va a un restaurante, igual oye que los bien, dominicanos, y se vende 3 platos de comida. igual que los dominicanos, Cuba se está cuando pasando igual hambre. que los Coño, dominicanos, coño, cuando van a Pablo. los Estados Unidos a vender Pablo, droga tú eres un alguno, abusador, y a Pablo. decir que aquí no te llevando el No, diablo no. haciendo mentiras. Tú eres un abusador, Pablo. ¿Qué hambre se pasa en Cuba? Ellos han habido artistas valiosos en Cuba. Tú te estás dejando llevar de esa prensa amarilla. Oye, tú eres un abusador, Pablo. Que quiere manchar una revolución que lo que le ha llevado es paz al mundo. Miren, en el terremoto de Haití, que no me recuerdo bien la fecha, usted sabe, 2012, los médicos que estaban atrapados en Cuba ayudando a los haitianos. Son buenos médicos, hermano mío. ¿Quién dice que no? Ahora, los cubanos tienen un hambre. Cuando vienen aquí, que van a un restaurante y se quieren comer 5 platos de comida. Ellos eran. Oye, el régimen de allá, esa gente gana. Pero oye, hablando de comer, nosotros fuimos a comer unos chicharrones y se metió casi 4 libras de chicharrones. No, pero Eso es no normal cuando usted vaya a un restaurante. Pablo, eso es irrelevante, Pablo. Ahí hay que alabar. No hay lugar y son abogados. Oye, yo hay que alabar a artistas que todavía se mantienen en Cuba, que le han ofrecido, le han abierto puertas. Yo conozco un reguero de hombres que van a Cuba a enamorarse de la mujer y allá. Oye. Y tú vas a un país, ¿por qué no cogen para África si están pasando hambre? Yo conozco gente de aquí de Maimón que van allá a hacer intercambio de fluido. Di nombre. No, ¿y para No, qué? pero Yo habla conozco amigos claro. míos. Tú tienes miedo, ¿Y para qué? Fíjate, yo. Gente casada y vaina. Oye, yo admiro. ¿Cómo? Oye, yo admiro artistas cubanos. Por ejemplo, Luis Alberto García, un artista excelente cubano que todavía pertenece a Cuba. Por ejemplo, ahí te veo a Malón Pijuán. Es un artista bueno también que todavía está en Cuba y que le han abierto la puerta, le han hablado para que se vaya para Miami, pero sí tienen principios y creen todavía en la revolución cubana. Silvio Rodríguez. ¿Eh? Silvio Claro. Rodríguez. Sí, Silvio Rodríguez también. Vive en Cuba, vive en ¿Tú Cuba. me entiendes? Son de los mejores. Son gente que se le han abierto la puerta ya. Ellos dicen que no porque creen en la revolución cubana. Pero esos vividores que hay ahí en Miami, señores, que se han aprovechado del trabajo, del sacrificio que están haciendo los cubanos para ponerse ellos como en contraparte a favor de los Estados Unidos. Eso es lo que dé vergüenza. Y tú ves que eso... Traidores. Y tú ves que eso que están ahí en Que Miami... debería venir a llevar el diablo y llevárselo a todos uno por uno. Oye, si tú ves un artista dominicano que va que va a Cuba y hace un concierto en Cuba, no puede ir a Miami. No, igual que hay dominicanos sacrificando a un artista que fue y le cantó a Venezuela, el nombre de él se me escapa. Boni Cepeda. A Boni Cepeda. ¿Y quién es usted para usted decirle a otra gente dónde tiene que cantar o no? ¿Y la democracia?
Yo quisiera ser artista, le voy a cantar todos los días de gratis al pueblo venezolano. Al pueblo venezolano y a Cuba también. Ahora quieren también dar clases de moralidad y de democracia. Un grupo de delincuentes, porque en Miami, la mayoría de los cubanos que hay en Miami están vendiendo droga. ¿Cómo? La mayoría de los cubanos que hay en Miami es vendiendo sustancias prohibidas y acabando un pueblo que es lo que ha sido maltratado por el imperio. Eso es lo único que han hecho con los pobres cubanos. Da pena, señores, que Celia Cruz, que fue una artista que los dominicanos, pues, nosotros en su momento... Y fea que era Celia Cruz. No, no te vayas lo feo. No, pero es fea. No te vayas lo feo. Era buena artista, pero era fea. Pero, con una nariz desproporcionada. Igual que la tuya, sí. Así, parecía a ti era. Pero era fea. Pero Celia Cruz, que fue un ícono en toda la región, en Latinoamérica, que la hayan querido vender como una héroe, cuando uno sabe que ella fue para cambiar su estilo de vida. Y lamentamos también a Pablo Milanés, que se dio cuenta en el año 1992 que ya Cuba, la revolución cubana ya no fue lo que él soñaba. No, Pablo, que Dios te tenga en la gloria. No fue eso lo que tú entendiste. Fue que tú te diste cuenta que tú querías tener una calidad de vida, querías estar en playas, en hoteles buenos como Miami, Madrid, todo eso, y que tú en Cuba no lo ibas a tener por el bloqueo de los gobiernos norteamericanos. Los bloqueos de ese gobierno que fruto de ese bloqueo, miles de cubanos han muerto. Miles de cubanos viven todavía en la casa, en la vivienda, que hace 60 años se lo dejaron sus padres porque no han podido pegar un blog, porque no les permiten ni siquiera que lleven la materia prima para la construcción. Entonces, eso nada más no es culpa de la revolución cubana, es culpa del embargo que tiene Estados Unidos. Y ustedes como cubanos radicados en Miami son totalmente culpables de eso. Y a mí no me saquen de ahí. Y si quieren que hablen lo que les dé la gana, yo no vivo con esos malditos cubanos que viven en Miami. Es la realidad. Bien, así es. Atención, señor director. Vamos entonces